Bueno, está en línea, le agradecemos para charlar un ratito el fiscal de la provincia, uno de los fiscales de la provincia de Santa Fe, Luis Echapapietra. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Bien, Buenas tardes. bien. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, estábamos con este tema de último momento que ya iremos viendo más información y nos ocupa en la charla con vos un tema que, nada, que todo tiene que ver con todo, pero que tiene que ver con el poder en Santa Fe y con las capacidades o no que tenga la justicia para investigar cuando los que están siendo investigados son personas vinculadas al poder. Y particularmente Luis Echapapietra, quien nos atiende, es uno de los fiscales que lleva adelante lo que se conoció como la causa por el juego clandestino. Ustedes saben que hubo fiscales detenidos, presos, condenados, que hubo empresarios del juego clandestino y que quien falta sentarse en el banquillo de los acusados es el senador Armando Traferri, porque tiene fueros y porque el resto de los senadores entendió que no debía quitarle los fueros. El fiscal Echapapietra y el fiscal Ederi fueron a la corte finalmente para pedir que pueda ser investigado, incluso ahora últimamente para que la corte les habilite, ante la negativa de la corte de la provincia que esto ocurra, les habilite ir a la Corte Suprema de la Nación para pedir que revean este caso. Y estamos parados en este lugar porque la noticia fue justamente esta, que la Corte de la provincia de Santa Fe les denegó la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sé si lo expliqué más o menos bien, Luis, traté de darle una bajada como para aclarar la charla, pero podés aclarar lo que te parezca. No, no, lo explicaste perfectamente. Nosotros ahora lo que nos queda por delante es, bueno, recurrir a la Corte de la Nación, que entendemos lo podemos hacer con otro recurso que se llama un recurso de queja. Justamente lo que vamos a cuestionar es esto que vos acabas de explicar, que la Corte de la provincia no habilita que lo revise la Corte de la Nación. Es un recurso que está previsto, lo vamos a presentar, entiendo, la semana que viene. Y bueno, y ahora esperemos a ver qué es lo que va a decir la Corte de la Nación. Bueno, lo que me parece que en general los argumentos fueron los que nosotros más o menos ya esperábamos que iban a ser dictados, porque tienen bastante consonancia con lo que ya habían resuelto a nuestro pedido. Pero bueno, sin dudas que es una situación compleja, compleja para la provincia, porque se la pone ahora ya no a la provincia de Santa Fe, sino a la nación, ante el brete de respetar o no lo que para nosotros es las obligaciones que emergen de los tratados internacionales, es investigar corrupción. En definitiva, la Corte de la provincia de Santa Fe lo que está diciendo con otro lenguaje, con otra terminología, a veces difícil de entender en la población, es que efectivamente en Santa Fe no podemos, sin la habilitación de los senadores, compañeros de banca en este caso el senador Traferri, no se puede investigar corrupción, porque claramente no tiene sentido investigar si después no se va a poder ni siquiera imputar un delito, con lo cual eso nos parece muy grave, y bueno, veremos qué es lo que dice la Corte de la Nación al respecto. Eh, Por ahí el que nos está escuchando dice, mira, los fiscales dicen que tienen elementos para acusar a Traferri. Traferri dice que no los tienen. Y en definitiva uno dice, bueno, para eso hay un juicio, ¿no? Y para eso hay un juez de por medio que valorará la prueba que ustedes presentarán y tendrá que, en definitiva, saldar la situación y dar una sentencia y decir, eso no es culpable. Pero a veces es difícil de entender de que en Santa Fe sí esto no pasa, digo, si no les quitan los fueros, ni siquiera se puede avanzar con la investigación en particular, no se puede imputar el delito, ¿no? Sin duda, pero no, además no es solamente ya a esta altura un tema de Traferri, de lo que diga Traferri, lo que digamos nosotros. Primero, y si Traferri dice que no hay pruebas, esto lo que tiene que hacer es exponerlo en un tribunal, no en los ámbitos periodísticos o la legislatura, como él ha pretendido, en jornadas realmente, diría yo, apoteóticas, ¿no? En donde él usa el recinto de la legislatura para explicar una investigación penal realmente fuera de todo sentido, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ya esto no deja de ser un tema de nuestro, ya esto tiene ribetes ya institucionales de alta
de alto impacto, porque ahora, como te digo, no solamente el Senado impidió que pueda imputárselo, no solamente la legislatura de alguna forma permitió que él use sus fueros para denunciarnos y para alegar en contra nuestro en distintas asambleas, no solamente la actual vicegobernadora y presidenta del Senado pretendió que la escuche un juez para ella opinar sobre el alcance de los fueros, sino que además ahora la Corte está diciendo que ni siquiera este es un problema que lo pueda resolver la Corte de la Nación. Con lo cual yo, por eso digo, ya esto tiene, digamos, una escalada institucional mucho más grande y bueno, y creemos ahora que la Corte de la Nación va a estar en brete, ¿no? Porque para nosotros es muy claro, y esto la gente lo tiene que entender, aquí lo que estamos queriendo hacer es imputar para avanzar en la investigación, como sucede en Buenos Aires con tantas personalidades de la política que se pueden analizar y ver, como sucede diría en la abrumadora mayoría de las provincias argentinas, y en Santa Fe esto no se puede hacer. Y la Corte de la Nación lo que va a tener que decir si esta Constitución de Santa Fe y la ley de Santa Fe respetan o no los tratados internacionales que suscribió Argentina, con el riesgo, como digo para nosotros, que esto pueda eventualmente acarrearle una responsabilidad del Estado Nacional, ¿no? Así que yo creo que bueno, que es una complejidad y que lamentablemente cuando nosotros contamos los delitos de sangre, hay que entender que el crimen organizado y las complejidades de las tramas del crimen tienen ribetes en algunos casos tan significativos como estos, y bueno, y esto es lo que en definitiva va a tener que abordar la provincia de Santa Fe. Cuando se habla de crimen organizado, nosotros siempre decimos hay un nivel de participación estatal. Nosotros en la causa que investigamos a Traferri lo que entendimos fue que había una relación muy importante entre Traferri, Peiti y el propio Serjal, fiscal regional del Ministerio Público de Rosario, que vos bien contaste que terminaron, bueno, destituidos y detenidos incluso, y próximamente con Serjal yendo a juicio, que ellos permitieron el funcionamiento de una red de juego ilegal muy grande, que producía un dinero ilícito muy importante, incluso el propio Peiti dijo que lo había aportado para la campaña del senador, con lo cual, a mí, digamos, ya a esta altura me parece que, como digo, esto debiera importarnos a mucho más que a solamente las partes que estamos aquí involucradas por el caso, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que sucede y bueno, veremos también cuál es la reacción institucional de la provincia al respecto, ¿no? La última te hago. Vos como fiscal y como tantos están involucrados en investigar causas de estas que mencionabas, ¿no? Donde hay muertos, sangres, crimen organizado y demás. Asumió el presidente Petro en Colombia y dio un discurso que no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, en donde planteó que la necesidad de cambiar el modelo a nivel internacional de la famosa guerra contra las drogas, dijo, no da resultados y lo único que nos trae son muertos y demás. ¿Te parece, vos que estás en la botonera de todas estas situaciones, te parece que es momento de replantear alguna situación más de fondo para poder darle a las calles de la provincia, de Rosario en particular, algo más de paz, de serenidad? Escuché parte del discurso de Petro, sí, igualmente no son comparables las situaciones, las conflictividades en Colombia con las nuestras. Uh-huh. Yo hace poco estuve en Colombia, estuve dando un curso para una unidad fiscal y realmente la verdad que son muy disímiles las realidades. Nosotros lo que vemos en Rosario es que, para no aburrir, porque puede ser muy largo también, nosotros lo que vemos que en Rosario por lo menos hay mercados ilícitos muy importantes de comercialización de drogas, y esos mercados ilícitos generan excedentes dinerarios fenomenales, excedentes que se invierten en negocios inmobiliarios, financieros, etcétera, y que mucho de eso está posibilitado por omisiones, negligencias, malas administraciones y en algunos casos actividades directamente delictivas de distintos y altos estamentos del Estado. En la medida que nosotros no comprendamos eso y en la medida que no comprendamos que estos altos estamentos del Estado tienen que dar señales muy claras
de cómo abordar la problemática compleja de estos sofisticados mercados criminales, porque a veces la palabra crimen organizado solapa un poco el verdadero problema. Y lo que hay son grandes mercados ilícitos que generan grandísimas ganancias para mucha gente y generan también en los lugares más marginales, en donde esos mercados se disputan de forma menos pacífica, los producidos de sangre que nosotros vemos. En la medida que nosotros no comprendamos eso y no demos señales muy claras, no demos desde todos los estamentos judiciales, ejecutivos y legislativos, señales muy claras de que asumimos esta problemática con esta complejidad y entonces vamos a abordar estos problemas desde este lugar. Bueno, yo creo que va a ser muy difícil que podamos revertir por lo menos esta tendencia en alza que tenemos de violencia, pero también de fenomenal generación de dinero ilícito, que a veces es menos visible, pero no por eso menos criminal, digamos, las conductas que se llevan a cabo. Entonces, bueno, creo que ahí está el gran tema. Ojalá que todos los que de alguna manera trabajamos en estas áreas tomemos nota de eso, ¿no? Gracias, Luis, por charlar con nosotros un rato, es muy amable. Muy amable ustedes. Charlábamos con el fiscal Luis Chapapietra sobre esta causa de juego clandestino que tendrá, como nos lo decía ahora, un nuevo capítulo. Será turno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si define que en Santa Fe hay algunos que tienen por sobre el resto de la población coronita y tienen derechos casi de la época de los monarcas, ¿no? En donde algunos no se los puede tocar ni siquiera para iniciar una investigación cuando se los está acusando de ser parte